cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, en su seminario Páginas de Stanislao Zuleta. Iniciamos un nuevo capítulo, ya el séptimo, de este bellísimo libro, Arte y Filosofía. Cada vez que iniciamos un capítulo deberemos sentirnos muy gratificados, porque significa que hemos sido capaces, de manera lenta y perseverante y muy rigurosa, de continuar un trabajo y una reflexión a partir de esta obra. No se siente entonces el gusto de avanzar por avanzar o de estar cerca a terminar, sino la constatación de un trabajo realizado, del logro de un esfuerzo. Entonces, bueno, simplemente quisiera iniciar poniendo de presente lo dichoso que me hace empezar un nuevo capítulo y sentir que seguimos avanzando. En segundo lugar, quisiera agradecer a quienes enviaron sus aportes, que me parecen extraordinarios. Con estos aportes se logra, primero, tener una interpretación muy lograda del texto, es decir, tener claros los elementos y las ideas que plantea. Y en segundo lugar, avanzar en algunos caminos de crítica y de interrogación. Y entonces en esta síntesis, lo que quiero hacer es formular unas preguntas entrando en diálogo con lo que ustedes formularon en las interpretaciones que enviaron esta semana al seminario. Y en particular, quisiera, a partir de la teoría del desinterés de Kant, detenerme en dos asuntos que creo que son esenciales tanto en el texto como en los énfasis que han puesto quienes participaron esta semana de este seminario. El primer asunto fundamental está relacionado con el saber. Podríamos señalar que nos vamos a detener y voy a elaborar algunas preguntas para que las sigamos pensando en torno a la relación arte y saber. Y el segundo punto fundamental sobre el que quiero formular algunas preguntas es el de la sensualidad. Nos interrogaremos entonces por qué relación hay entre el arte y la sensualidad. Yo quiero insistir en algo que ya he dicho muchas veces, y es que en mi criterio, este libro de Zuleta aborda la pregunta de qué es el arte, fundamentalmente. Y este texto también, y ahora eso es muy claro, nos ha permitido formular otras dos preguntas, y es qué y son qué es el saber y qué es la sensualidad. Entonces quisiera que nos situáramos en ese orden. Ahora, con respecto al primer asunto, la relación arte-saber, yo quisiera plantear la pregunta en dos sentidos, sentidos que son hallados por ustedes en las interpretaciones que enviaron. La primera pregunta que uno se tiene que hacer en torno a la relación arte y saber es de qué índole es el saber que tiene el artista para producir su obra. Es decir, ¿qué es lo que un artista sabe para poder crear una obra de arte? Porque es muy claro que el artista tiene que poseer algún saber. Y ese saber tiene que ver con que el artista está inserto en una tradición artística. El artista de algún modo continúa un camino en el ámbito del arte que otros como él han trazado. Sin embargo, y esto es una característica fundamental del saber del artista, el artista no solo repite el saber previo, el artista no es un mero reproductor de lo precedente, sino que el artista recrea lo precedente. Tenemos entonces que, para poner un ejemplo, un cineasta tiene que tener un conocimiento lo más profundo posible, una apropiación lo más profunda posible del saber previo que se ha constituido en el ámbito del cine. Debe saber, perdón, cuáles han sido los procedimientos de los cineastas que lo han precedido.
Y sin embargo, la creación artística no consiste solamente en repetir esos procedimientos, sino que hay en el artista auténtico alguna reinterpretación, subversión con respecto a los saberes previos y hay una invención a partir de los saberes previos. Puede haber un desarrollo tal que la invención de un artista pareciera indicar que él ha roto con la tradición. Sin embargo, la posibilidad de la ruptura existe en la medida en que haya habido una apropiación previa de la tradición. Entonces, claro, existe esa pregunta. ¿Cómo hace un artista para al mismo tiempo que reconoce y apropia un saber previo, pueda reinterpretarlo, subvertirlo e, y reinventarlo o inventar a partir de lo precedente? Ese sería el primer sentido. El segundo sentido de la pregunta en relación al saber y el arte lo podemos abordar a partir de la cuestión de el saber derivado del juicio estético, o podríamos decir del saber producto de la experiencia de acercamiento al arte. ¿Qué tipo de saber es ese? Y yo creo que podemos aceptar lo que señala Zuleta en este apartado, de acuerdo a lo cual el arte no produce un saber igual al de la teoría. Y entonces no es equiparable el arte, digamos, a las ciencias naturales o las ciencias sociales y humanas. El profesor Carlos Mario notaba en una reflexión previa de recordar a nuestros maestros que, por ejemplo, el arte no es demostrativo. Aquí lo que Zuleta nos señala es que en el arte no hay una preocupación por la existencia, por ejemplo. Si un objeto artístico es fantástico o real, eso no es relevante para la posibilidad de acercamiento a esa obra de arte. Justamente por eso existen la literatura fantástica, el cine fantástico, etcétera. Teniendo eso claro, de todas maneras, yo creo que no podemos ceder tan fácilmente en la aceptación de la tesis de que no hay una relación entre arte y saber, inclusive entre arte y teoría. Yo sí creo que una experiencia inmediata de cualquier persona que se acerca a una auténtica obra artística es la de que ha logrado ver las cosas de otro modo. El mismo Zuleta lo señala a partir de su consideración de que, por ejemplo, los artistas hacen que el mundo hable. Entonces, en esa medida, yo creo que es posible decir que el arte efectivamente transmite un saber. Ahora, la pregunta fundamental es de qué índole es este saber, de qué índole es. Y yo creo que aquí ya tendremos algunos elementos de lo anterior. Entonces, en el arte hay un saber del orden de la emoción, pero el arte también puede convertirse en impulso para la teoría. Y yo creo que es muy claro, por ejemplo, en el ámbito del psicoanálisis, la importancia que ha tenido la consideración de algunos literatos, por ejemplo, Sófocles con Edipo o El hombre de la arena de Kaufman, etcétera. Hay ejemplos muy grandes y numerosos de el impulso que ha recibido el psicoanálisis del arte, en particular de la literatura, pero no solo de la literatura. También, por ejemplo, alguna vez leíamos un texto psicoanalítico que se fundamentaba en la película El gabinete del doctor Caligari como algo que era un estímulo para la teoría. Y creo yo también que es muy claro que el arte ofrece la posibilidad de pensar la vida propia. Yo creo que si alguien se acerca con alguna frecuencia y con alguna curiosidad a una obra artística y al mismo tiempo tiene una curiosidad sobre sí mismo,
indefectiblemente va a derivar algo que le permita indagar en su propia vida a partir del arte. Entonces, aunque aún no podamos precisar en términos concluyentes y elaborados de qué índole es el saber que se puede generar a partir de la experiencia artística, me parece muy claro que es indudable que hay un saber en el arte. Y entonces, si bien no es un saber teórico y por ende no vamos a pretender que haya necesariamente en el arte una verdad generalizable, una verdad sistemática y una verdad demostrada, una verdad irrefutable, digamos, en términos de experimentación empírica, si bien es cierto, ese no es el lugar del arte, tampoco es posible aceptar tan tranquilamente que el arte no está ligado a un saber. No quiero decir que Zuleta diga exactamente eso. Sin embargo, sí creo que a partir de lo que él señala de Kant, podría uno incurrir en esa idea que podría ser nociva, porque creo yo que nos podría poner ante la idea del arte como mera contemplación inocua o mero goce infundamentado o insustancial o sin consecuencias. Y yo creo que la experiencia del arte es otra. Lo segundo, el segundo punto fundamental sobre el cual quisiera reflexionar es el de la sensualidad. Este es el aporte que hace Feuerbach al entendimiento de las ideas de Kant, señalando que la teoría del desinterés o el desinterés se refiere a que el arte produce un goce sensual que tiene sentido por sí mismo, que no se sostiene en la idea de que va a conducir a otra cosa, sino que en sí mismo es relevante. Ahora, ahí hay que hacer necesariamente una pregunta, y es ¿qué es eso de lo sensual? Y uno se tiene que preguntar inmediatamente cómo funcionan los sentidos. Y entonces, ¿cómo los vamos a pensar? Como una función biológica u orgánica que opera en todos por igual y que está dada de antemano, pues todos vemos igual, salvo digamos los problemas que uno pueda tener en términos orgánicos. Todos vemos igual, todos escuchamos igual, todos tocamos igual, etcétera. O al contrario, los sentidos también están, por decirlo de algún modo, espiritualizados. Es decir, los sentidos también están atravesados por la cultura y por la subjetividad. Y entonces, la sensualidad no es un despliegue objetivo de las capacidades o posibilidades de un órgano, sino que ponen en ejercicio otras cosas del orden de lo cultural y del orden de lo subjetivo. Los sentidos se ponen en ejercicio de una sola forma y ya sabemos usarlos todos. Todos los que digamos tenemos la posibilidad de disponer de esos sentidos, o más bien los sentidos es algo que es necesario educar. Eso era entonces lo que yo quería señalar. Sé que estoy muy situado en el ámbito de las preguntas, pero me parece importante desarrollar en ese sentido los extraordinarios aportes que ustedes han hecho esta semana. Les agradezco mucho por su atención, los insto a que continuemos haciendo una lectura así de rigurosa y así de crítica como la hemos hecho, porque con toda seguridad quienes se atrevan a involucrarse en la dinámica de este seminario algo van a lograr para sus propias vidas y para su lugar en el ámbito de lo colectivo.